es tiempo de que naveguemos todavía más en fe, por aguas de fe. Para eso tenemos que estar atentos, estar dispuestos, y vamos a compartir algunas cosas. Queridos, acompañadme en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, algunos versículos desde el 19, en la Nueva Traducción Viviente. En ese pasaje nos habla cuando Jesús estaba recién resucitado y los apóstoles estaban encerrados a cal y canto. Estaban encerrados, tenían temor, no habían visto todavía a Jesús y ellos estaban escondidos con temor por temor a los judíos y no sabiendo muy bien qué iba a pasar, aunque Jesús lo había anunciado mucho. Tomás no estaba con ellos. Parece que salía, o pudiera ser que no tuviera tanto temor como ellos porque salía. No sabemos si había salido a comprar pan, pero no estaba con ellos en ese momento. Y vemos la escena, nos metemos en ella, esa escena real, y el texto dice así desde el versículo 19. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas, ¿cómo? Bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. «La paz sea con vosotros», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: «La paz sea con vosotros». Qué necesario eso. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid al Espíritu Santo». El versículo 24 dice: Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Y ellos le contaron: «Hemos visto al Señor». Pero Tomás respondió: «No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». Hasta aquí. No conocemos a Tomás excepto por este famoso pasaje en el que él no cree si no ve y no se mete en algo físico, si no comprueba algo físico. Tomás se ganó el título de el incrédulo. Pero hoy tampoco estamos aquí para juzgar a Tomás, sino para aprender algo más sobre incredulidad, duda y fe. Sobre todo, fe. Y comencemos con algo diciendo algo así como que la duda no es mala. ¿O sí? ¿Qué pensáis? Es chocante, ¿no? Decir eso. Hasta para tener fe inicialmente pudiera ser que en un sentido nos ayudara. Hay un pensamiento que dice: uno solamente duda de aquello que cree verdaderamente. Ahora, duda, incredulidad no es lo mismo. La incredulidad decide no creer desde el minuto uno, desde la base. Cuando yo compartía sobre esto a hermanos y la verdad, pensando en, por ejemplo, aquellos que dicen que se llaman a sí mismos ateo. Bueno, un ateo no duda sobre la existencia de Dios, no vacila porque directamente no cree, no quiere creer. Y si tú le presentas
argumentos, explicaciones filosóficas, que las hay y de peso, teológicas, que las hay y de peso, arqueológicas, de otro tipo, lo que sea, nada es válido para él. ¿Por qué? Porque ha decidido no creer de base, desde el primer momento. En realidad, la duda no es mala siempre que no te quedes a vivir en ella. Siempre que no la tomes como la forma de vida. Solamente será saludable cuando te catapulte, te impulse a buscar más, a ahondar más, a profundizar más, a echar raíces. Porque necesitas más confianza, necesitas más profundidad, más respecto de tu estado anterior. Es como cuando se enciende una luz intermitente que te está marcando algo, que se necesita un cambio, se necesita algo más. Cuando tienes expectativa sobre un asunto, un objeto, una persona, pero a la vez necesitas profundizar más, ahondar más, echar más raíces, afirmarte más, salir de ahí. Nunca será saludable la duda si se toma como forma de vida, como deporte, ¿no? Muchas veces o algunas veces decimos, yo es que no lo tengo claro, eso. Bueno, en sí eso no es pecado, pero lo importante, la pregunta importante es, no lo tienes claro. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Si no lo tienes claro, ¿qué pasos vas a dar? ¿Qué va a pasar para salir de ahí? ¿Sí? Porque decimos eso y nos quedamos tan panchos. Pero, ¿qué se va a hacer con eso? Cuando nos quedamos viviendo en la duda, anclados en ella, no vamos a florecer. Santiago, capítulo 1, versículos el 6 y demás, dice así: el que duda es semejante a la ola del mar, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, es arrastrada y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Por lo tanto, sal de ella lo más pronto que puedas. Bien, Tomás, el discípulo, el apóstol, no es que no quisiera creer, él no quisiera creer, sino más bien es que necesita profundizar en lo que ya creía. Y es como si le dijera al Señor, necesito que me ayudes a comprobar más, a profundizar más en lo que ya creí, en lo que ya creo. Necesito que me ayudes y que la fe que he puesto en ti valga la pena. No es la duda que no quiere creer, es la duda que necesita, que quiere preguntar para echar más raíces. Cuando María es visitada por el ángel Gabriel, ¿qué ocurre en esa escena, hermanos? El ángel le habla, le anuncia y también le llega a decir que va a ser el instrumento para que el Salvador del mundo venga a esta tierra. Y le saluda primero, ¿sabéis lo que ocurre? Y ella a todo eso dice, amén. No, dice, ¿y cómo será esto? ¿Entendéis? Le está diciendo, explícame. No le dice enseguida, amén, ¿sí? Sino, ¿y cómo será esto? María no es que no quiera creer, pero
hay unos momentos en que necesita más, ¿sí? Ahora, relacionado con esto, por si nos ayuda, con este tema, se piensa también, o se ha dicho, y fuera de la iglesia muchísimo, se cree que todo lo que es fe está divorciado de la razón, es decir, que no está conectado. Y no es así, nada más lejos. Dios nos dio, todos los que estamos aquí contamos con ello, de dos cosas principales, es decir, tenemos mente e inteligencia. No voy a decir cuántos aquí tienen inteligencia, no sea que alguien diga, este no tiene mucha. Todos tenemos inteligencia, ¿sí? Pero Dios nos dio también lo necesario para navegar en lo espiritual, en lo sobrenatural. Así que tenemos las dos cosas a la vez. Lo necesario para navegar en lo natural, y tenemos inteligencia creada por Dios, y lo necesario para navegar en lo sobrenatural. De lo natural y la inteligencia no vamos a hablar en esta mañana, porque lo hacemos continuamente. Siempre estamos funcionando con lo natural, siempre, resolviendo cosas con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, ¿sí? Eso está claro. Sin embargo, es bueno empezar a mover el asunto de lo sobrenatural. Es decir, cuando lo natural llega a un límite, se colapsa, ahí necesitamos activar y meternos en el mundo sobrenatural, es decir, por encima de lo natural. Dios nos dotó para ello, de lo suficiente. La forma de navegar en lo sobrenatural es a través de la obediencia a las promesas de Dios, a la palabra de Dios como base, escuchar la voz del Espíritu Santo para empezar a obedecer, y nos irá mucho mejor. No es tan difícil, hermanos. Todos los que están aquí estamos capacitados para navegar más allá de lo natural, continuamente. Amén. Es posible, no es tan difícil. No lo dejemos para algunos hermanos, no los dejemos solamente para los que trabajan más en intercesión. No lo dejes, querido hermano, para tu esposa. Ella ora más, ella es más sensible, ella acude, funciona muy bien. No, queridos varones, también es para nosotros, aquí y ahora y siempre. Navegar en lo sobrenatural. Simplemente será necesario no emplear tanto tiempo en algunas cosas. Simplemente será necesario bajar la voz de otras cosas para escuchar un poco más el susurro del Espíritu Santo. Es el peso por dentro que nos empuja a hacer o no hacer ciertas cosas, que nos da paz o no nos da paz. Algunos lo llaman la conciencia. El Espíritu Santo habla directo de espíritu a espíritu. Así que hace falta, es necesario esto. Y es posible navegar en esto. Amén. En lo espiritual se mueve la fe. La fe, que es como el motor, es la gasolina para movernos ahí. Cuando entras en duda, cuando entro en duda, estábamos diciendo que en sí no es pecado, pero te animo a averiguar más. No te quedes ahí plantado en la duda. Averigua más. Pídele a Dios palabra. Muévete, haz algo. Pero ten en cuenta que nunca te se va a dar detallado todo sobre lo que estás dudando, con detalle, todo el mapa, concretamente, porque eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque vas a necesitar ejercer fe. Nunca
se puede satisfacer al intelecto totalmente. Entramos ahí, tenemos que movernos. No crecerás nunca sin fe. Y necesitamos fe, eso es lo que hace muscularnos como personas, muscularnos espiritualmente. El hombre y la mujer espiritual, necesitamos hacer ejercicios de musculación, necesitamos entrar en CrossFit espiritual y otras disciplinas espirituales, mover cuerdas, arrastrar ruedas de tractor, hacer lo que sea espiritualmente hablando. ¿Por qué? Como una multitud de 5.000 familias, porque sabéis que los textos dicen sin contar a los hombres y las mujeres por la cultura del momento. ¿Eso qué quiere decir? Que habían más de 5.000. Las familias no eran pequeñas, sobre todo en esa época, ¿eh? ¿Cuántos tienen aquí familias de 6, 7 o sus padres? Eran 6, 7 hermanos, 8. Bien, mi abuela eran 8, después ya 4, después ya 2, ahora en esa época eran muchos, entonces multiplica 5 por, pues prácticamente la población de Antequera. Imagínate la población de Antequera en una ladera, en un campo, ya se ha predicado, esperando de comer. Es que tenían también compasión porque tenían que alimentarles el propio equipo de Jesús. Tenemos compasión. No, y Jesús mismo no se les puede enviar ahora. Bien, todos ellos esperando. La pregunta es, ¿cómo una multitud de hasta 5.000 familias puede alimentarse con una pequeña cesta de peces y panes? ¿Cómo se puede alimentar a 5.000 familias con una pequeña cesta? ¿Respuesta? No se puede. En lo natural no se puede. Por lo tanto, claro, ¿quién improvisa una fábrica de pan? Ayer me quedé pasmado, tenéis un récord mundial, ¿eh? ¿Qué bien sabe se llama? ¿Qué bien me sabe? Enorme, metros y metros y metros, para alimentar a muchísima gente. Lo probé, estaba buenísimo, ¿eh? ¿Quién alimenta tanta gente? ¿Quién tiene una fábrica de pan? ¿Cómo se va a lograr? La inteligencia funcionando, la capacidad de cada uno, los discípulos pensando, hablando. ¿Es eso pecado? Todavía no. Gracias a Dios por la cabeza, por la inteligencia, por lo que estaban haciendo. Seguramente Mateo haciendo números y tablas, que era el que llevaba registros. Gracias a Dios por la cabeza. Pero hay un alma y un espíritu y había que ejercitar fe. Jesús otra vez en su fantástico discipulado práctico los mete al ruedo. Y los mete y les dice, dadles vosotros de comer. Así que imagínate como uno de los discípulos, coge el que quieras, Andrés, Felipe, ponte el nombre que quieras. También había un equipo de mujeres con los discípulos de Jesús, era un pack, un equipo. No se nombra tanto, pero era un equipo. Entonces, tú con tu cesta, amigo, y vas hacia abajo. Y la cesta todavía no tiene mucha cosa, ¿eh? Empieza a repartir, ¿eh? ¿Qué ocurre? Cuando empiezas a caminar con la cesta obedeciendo lo que Jesús dice, no sabes ni cómo, no te das cuenta, vuelves a mirar la cesta y tiene más. Y cuanto más se reparte, más tiene. Y ahí se está ejercitando fe. Habían dudas al principio, pero por meterse en el agua, por meterse a repartir, surge una cosa llamada milagro. Aleluya. Y ahí tenemos que empezar a vivir.
Lo que ha ocurrido con David y Laura es un milagro sobrenatural, porque se estaba ejerciendo fe, orando y esperando en Dios, a pesar de ver otras cosas tiempo atrás. El milagro surge mientras caminamos, mientras obedecemos. Nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural, pero espera que nos metamos ahí. Aplícalo, por favor, a tus cosas diarias, porque Dios quiere estar ahí para que crezcamos, ¿sí? Vosotros tendréis muchas historias personales de fe y desafíos, o algunas, y vais a tener más. Seguramente las tenéis como iglesia también. Nosotros tenemos alguna historia también como iglesia en que vimos mucho la mano de Dios. Hermanos, cuando teníamos que construir la nueva iglesia, porque no se cabía en la pequeñita, había gente en la calle también, y ya no era lo suyo. Cuando empezamos a construir la iglesia, ¿teníamos dinero? No lo sabéis, ¿verdad? Ya te lo digo yo y los que estamos en ese banco. No. ¿Habíamos vendido el local viejo, el pequeñito? No. ¿A quién se le ocurre meterse sin vender primero? Teníamos palabra de Dios. Teníamos palabra de Dios y la iglesia iba a una. Estaba creyendo eso. Así que al tener palabra de Dios y promesa, pisamos el agua, nos fuimos con la cesta. ¿Teníamos dinero? No. ¿Se había vendido el local viejo? No. ¿Sabíamos que iba a venir una pandemia? No. Pero en el camino Dios proveyó. Porque primero habló. ¿Alguna duda había? Claro, pero se buscaba más palabras, se buscaba que Dios confirmara, confirmó. Dios proveyó. Se vendió el antiguo local en el peor momento sin lógica ninguna. Dios empezó a proveer, Dios se manifestó. La presencia de Dios, que es lo más importante, seguía en medio nuestro y nosotros hicimos nuestra parte. Y Dios hizo la parte difícil, porque nosotros tenemos que hacer lo posible. Y Dios tiene que hacer lo imposible. Es su trabajo. Es su trabajo, no el mío. Lo sobrenatural, gloria a Dios, lo imposible. Cuando te mueves con la cesta, Dios hace el resto. Déjame recordarte algo sobre Pedro y los que estaban con él. En un momento en el que ellos, como buenos pescadores, solían estar en el agua, en la barca a veces. En cierto momento ven una figura, estando en la barca ellos, sobre el mar, andando, una figura andando sobre las aguas. Y no saben muy bien qué pasa ahí. De hecho, piensan que es un fantasma. Bien, Pedro dice: si eres tú, Señor, manda que yo venga. Es decir, ¿qué estaba pasando con Pedro en ese momento? ¿Lo tenía claro 100%? No, dice, si eres tú, ordena que venga. Es decir, necesito comprobar un poco más, ya creo, pero dame algo, manda que venga a ti. Por eso, queridos hermanos, la fe no es algo congelado, no es algo que ya está todo el bloque hecho, no es algo que está ya todo crecido. La fe es un proceso, pero tiene que comenzarse, Jesús quiere que vayamos más profundo. Invitó a Pedro entonces a que viniera a él y eso eran aguas profundas. De hecho, ya sabéis lo que pasó.
cuando Pedro dejó de mirar a los ojos de Jesús y miró a otra parte, las dudas tomaron más fuerza y se hundía. Pero tenía el camino, tenía cómo hacerlo. El camino de fe. Jesús quiere que vayamos a aguas más profundas, más profundas. Tenemos que caminar en algo más profundo de lo que ahora mismo estamos pisando. Fe más profunda. En ese proceso eres tú quien tendrá que caminar, eres tú quien tendrá que obedecer, eres tú quien tendrá que seguir. El Espíritu Santo tiene todo el poder. Nosotros tenemos 2 piernas y una decisión para movernos. Gloria a Dios. El camino de la fe, el camino del agua. Jesús quería para Pedro que creciera, como los musculaba espiritualmente. Y nunca sabían que iba a haber el día siguiente. ¿Qué pasaría el día siguiente? Algunos de nosotros somos tan cuadriculados y queremos saberlo todo de antemano. Si no tengo toda la explicación, no me muevo. Yo es que no lo veo claro y no me muevo. Lo tengo que saber todo. Vale, pero esto que está proponiendo el pastor ahora, necesito todos los detalles. ¿Qué significa? ¿Qué pasará? ¿Cómo será el proceso? ¿Cómo vamos a adaptar eso? Y saber hasta el último detalle. Amigo mío, te equivocaste del lugar. Porque se necesita fe para estar en una iglesia, para estar en el reino de Dios, para decir sí y amén y para continuar. No estoy criticando ni diciendo que los que piensan más y hacen cálculos no sea de Dios. Hay temperamentos, formas hechas por Dios en que somos distintos, pero todo tiene un límite. La fe es para todos. Aleluya. A veces queremos tantas explicaciones de cosas tan evidentes ya que Dios se ha movido. Felipe, el discípulo, el apóstol, le dice a Jesús en cierta ocasión: Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y quedaremos contentos. Parafraseado. Ay, Felipito, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no te has enterado que quien ha visto a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo y no has captado que la naturaleza, toda la concentración espiritual, toda la esencia de Dios está delante de ti, conviviendo. Jesús hacía un discipulado fantástico, los llevaba de un momento a otro. Hoy nos vamos a caminar, hoy nos vamos a Capernaum, hoy nos vamos aquí, allá. Y los de la logística, ¿qué hay para comer? Se está acabando. Dios proveerá, no llevéis alforja, no. Era todo el tiempo, ¿eh? Y aquí nos ahogamos un poquito en un vaso de agua. Nos ahogamos cada vez que llueve, hermano. No estamos acostumbrados a la lluvia. Sí. También. Hay que orar por eso, ¿eh? Hay que orar por el tiempo, hay que orar por el país, hay que orar por los pequeños detalles, para que Dios se mueva en todo. ¿Sí? Amén. Queridos hermanos, ¿qué hace Jesús con la duda? Jesús responde con su verdad y dice: este soy yo y esta es la verdad. Ahora, síguela. Jesús dice eso mismo. Pero necesito conectar, estar enchufado a Él sobrenaturalmente para poder resistir en el día malo y para poder manejar el tema de las dudas. Es decir,
avanzar. Porque esta mañana no estamos aquí, no estoy aquí para aupar o justificar la duda, sino para decir, hermano, si estás ahí, muévete. No criminalizamos, no decimos que es pecado si tienes alguna duda, sino que sirva para moverte. ¿Sí? Aleluya. Una segunda cosa que hace Jesús con la duda, cuando estamos en ese estado, es que nos alienta a no angustiarnos. Jesús dice, no dejéis que vuestro corazón se llene de angustia, confiad en Dios, creed también en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor, como dicen tantos salmos. Así que le dice a Pedro, Pedro, ven. Estás perdiendo el tiempo si esperas a moverte de la barca. Ven. Porque no estamos para perder el tiempo. Me parece a mí, vamos. No sé, yo ya tengo 57, aunque no lo parezca. No sé, aunque seas joven, ¿estás para perder el tiempo? Me parece que podemos aprovechar el tiempo más y dejar un legado y mover con nuestra vida y nuestra forma de creer y de hablar. No estamos hablando de un lenguaje religioso que no entiende nadie, sobre todo la gente de la calle, sino de con acciones, con un lenguaje que se pueda entender, con momentos, actitudes, hasta declaraciones de fe, impregnemos a nuestro alrededor. Queridos hermanos, vosotros sois el potencial de Antequera, junto con otros hermanos que están aquí en otras iglesias. Sois la promesa de Dios. Necesitáis moveros en fe, aunque sea pequeñita, para crecer. Gloria a Dios. Así que a Pedro le dice y a ti te dice, ¿cómo se llama usted, hermano? Antonio, sal de la barca y ven conmigo. ¿Cómo se llama? Aquí está el hermano Carlos. Sal de la barca y muévete en fe. ¿Cómo se llama, hermana? Coque. Sal y ven conmigo, muévete en fe. Y Ramón, y Sofía, y Manolo, y José, y Paco, y Curro, seguro que hay alguno. Y todos los que están aquí. Gloria a Dios. Y Wilson, Humberto, ¿cuántos son de Latinoamérica? Nosotros tenemos muchos hermanos también de ahí. Qué bueno. Dios nos ha juntado, nos ha congregado para no perder el tiempo. Si estás en duda, que sirva para profundizar y para echar más raíces que antes. Por eso, si alguien o en algún momento estaremos o vamos a estar en duda, número 1, te doy 3 puntos. Sácalas con alguien maduro. Convérsalas, pero que sea con alguien maduro. No me hagas dudar a otro que está empezando a caminar en el Evangelio. Jesús no se asusta, porque preguntemos. Número 2, revisa las acciones de Dios en el pasado. Está llena la palabra de ejemplos, Antiguo y Nuevo Testamento. Sus demostraciones veraces. Número 3, mira cómo el Espíritu Santo revisa cómo ha hecho contigo en el pasado también. Alguna ocasión, algún testimonio de fe has tenido. Revísalo, recuérdalo. Eso lo hacía David en sus salmos. Y vamos a leer por fin juntos San Juan 20, desde el versículo 26, Nueva Traducción Viviente, dice, estaban otra vez los apóstoles reunidos, ahora estaba Tomás, no se había ido de compras, estaban juntos, y dice,
26, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Siempre insufla paz, cuando hay temor. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Jesús le está diciendo: no te quedes donde estás. Yo no tengo temor de demostrarte, yo puedo demostrarte más cosas. No tengas temor. Mete, comprueba, pero no te quedes ahí, no te quedes a medias. La fe depositada en mí vale la pena. Es como si el Señor le está diciendo: yo valgo la pena. Versículo 28. ¿Qué dijo Tomás? Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Versículo 29, entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. No le está diciendo estás condenado, porque solamente son salvos los que creen sin ver. Pero benditos, bienaventurados, 3 veces felices los que creen sin ver. Queridos, la fe es creativa. La fe es de crecimiento, multiplica cosas, construye. Cuando nuestra fe se suma al poder de Dios, se cambian atmósferas, cambia el ambiente, transforma situaciones, mueve el engranaje por fin del mundo espiritual, que va a repercutir en lo natural. La fe te lleva a experimentar personalmente a Dios y a contagiar a otros de todo eso y lo que viene. Aleluya. ¿Se puede aplicar más fe a la situación que estás viviendo ahora mismo? ¿Se puede aplicar más fe a los desafíos que tiene esta iglesia? ¿Se puede aplicar más fe a lo que el pastor y el equipo estarán ya empezando a desplegar en esta iglesia? A decir: hermanos, gloria a Dios por lo que tenemos, pero vamos a más. Tenemos que mejorar, porque el llamado es para todos. Nosotros tenemos un desafío así también en nuestra iglesia, el lugar donde Dios nos ha puesto. Se acabó el tiempo para que el trabajo lo hagan el pastor y unos cuantos líderes, o bastantes líderes. Se acabó ese tiempo. Ahora el trabajo lo van a hacer toda la congregación, todos los que quieran, todos los que estén dispuestos. Y para eso nos tenemos que preparar. Hay que prepararnos un poco mejor. Quizá tenemos que desaprender alguna cosa y estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Pero también tenemos que estar dispuestos a echar esa fe y crecer en la vida de oración. Y aprovechar cada momento, nuestra vida, nuestros contactos. Por dónde nos movemos durante la semana, el trabajo. Es que estoy jubilado. Mejor, tienes más oportunidades quizá. Es que estoy sin trabajo. Mejor. Es que trabajo mucho. Mejor. No hay excusa. Vas a tener muchas oportunidades. Tienes que orar. Espíritu Santo, prepara el terreno. Crea hambre y sed en esa persona. No le prediques de golpe. Ora que se le despierte sed y que hayan conversaciones que enganchen y se queden con más sed. Y ora otra vez. ¿Y de qué te estoy hablando? De entrar en las labores del reino.
de echar semilla, de contagiar a los demás y de cumplir, al fin y al cabo, lo que Jesús dijo, el trabajo más importante, las últimas palabras de Jesús, la gran porque es de dos, comisión, la de Cristo a través de su Espíritu Santo y la nuestra. Id, dice el Señor, hablad, compartid y haced, ¿qué? Discípulos, al estilo de Jesús. Distancia corta, aprovechando cada momento. Yo es que soy incrédulo. Pues vamos a orar por ti, para que te muevas. Yo es que tengo dudas, ¿de acuerdo? ¿Y qué vas a hacer con eso? Muévete. No se te condena, se te puede hasta entender, pero muévete. Yo es que tengo fe, muy bien, vamos a lanzarnos a una fe mayor. Oramos juntos. Señor, es tanto lo que tenemos que agradecerte. Es tanto lo que has hecho por estas vidas, por cada uno de nosotros, por nuestros amigos, por mi familia, por este hermano con el que estoy orando. Has hecho tanto. Pero Padre, ahora en esta mañana oramos que tú completes la palabra servida, compartida y la hagas crecer. Porque si está viva, va a crecer esta semana y en este tiempo. En el nombre de Jesús. Insúflanos, aumenta nuestra fe. Señor, los mayores, los jóvenes, los matrimonios, los solteros, los viudos, los jovencitos, todos necesitamos que nos lleves a crecer en fe. Yo creo que va a haber hambre y sed. Promueve hambre y sed en aquellos que no te conocen, que vamos a frecuentar durante esta semana, que vamos a tener contacto con ellos. Despierta hambre y sed sobre tus cosas. Úsalos. Ahora oramos juntos, Señor, úsanos. Si aún hay duda en nuestro corazón como Tomás, porque no vemos los detalles, revélate a nosotros. Y número 2, ayúdanos a dar paso de fe. Lo que no sabemos, no entendemos cómo puede ser, cómo se va a hacer, pero lo tomamos en valentía, en fe. Nos movemos por ti, Señor, porque tú lo has dicho. Porque esta ciudad y sus alrededores tienen que ser salvos, porque muchos más tienen que conocer de ti. Oro en fe para que tú hagas de estos hombres y mujeres nodrizas, padres, madres, gente que influencie con tu fe a otros. Señor, el mundo se está pudriendo, acabando, marchitando, pero tú tienes vida, palabras de vida. Señor, multiplica el pueblo. Bendice a esta iglesia. Bendice las vidas de los hermanos y hermanas. Multiplica aquí la ministración en la alabanza. Multiplica a los obreros. Señor, ya no van a ser unos cuantos que van a liderar, que van a influir, que van a servir en tu reino. Todos los que han conocido a Cristo pueden y van a ser llamados. Levanta obreros en toda la congregación, todos los que estén dispuestos a servirte. En el nombre de Jesucristo. Salimos de toda duda, ayúdanos. Aumenta la fe en el nombre de Jesús. Fuera los pensamientos,
la antife depositada en lo que hemos visto siempre durante muchos años, diciendo esto no va a cambiar, así o asá. No. Ponemos la mirada en ti, Señor. Oramos juntos por esta iglesia de Antequera, por estas ciudades y aún por la obra en nuestra nación. Bendecimos a España, todos los rincones, el lugar donde estamos también nosotros, para que en el nombre de Jesucristo aumente la fe, aumente la chispa, aumente el avivamiento, aumente el fuego, aumente el fuego. Oramos por Manuel y Yana, oramos por cada uno de los líderes en esta iglesia, para que sean empujados, alentados en el nombre de Jesús a un mayor crecimiento en fe y desafío. Gracias por sus vidas. Y este pueblo se compromete a seguir orando y a buscar caminar sobre las aguas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.